el tema que vamos a abordar hoy va a ser el de los límites al dominio. ¿Todos lo están viendo? Al PowerPoint. Sí. Sí. Vamos a ver el tema de los fundamentos, de los límites al dominio, el concepto, las distintas clases de límite, tanto en interés público como en interés privado. Luego vamos a ver el tema del camino de sirga y las inmisiones inmateriales. Bueno, ¿cuál es el fundamento constitucional de estas limitaciones o de los límites al dominio? El fundamento está en el poder reglamentario de la ley o poder de policía, que ustedes ya lo deben haber estudiado y lo van a volver a repasar en derecho administrativo, que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que este artículo 14 que ustedes vieron en el Constitucional, ¿qué es lo que decía? Que todos los derechos y garantías iban a poder ser ejercidos conforme ¿qué? Conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Mm? Bueno, ¿se acuerdan de ese artículo? O sea, ese artículo da pie al poder de policía, admite que pueden ser reglamentados todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Pero, por otro lado, el artículo 28 y el resto y varios artículos de nuestra Constitución Nacional también establecen límites a los límites. Es decir, no puede ser tampoco que con una reglamentación yo pueda limitar de tal manera el derecho que lo altere en su sustancia. Y esto es lo que me dice el artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea que yo no voy a poder establecer un límite tan fuerte que me desvirtúe el derecho de dominio, que me deje sin ninguna facultad, porque ya directamente el particular me va a pedir que le expropie el inmueble, que le indemnice. Ya no sería un mero límite al dominio. Y también en la Constitución establece también otros límites formales, como para que estas normas o estos límites que están establecidos en normas puedan reglamentar los derechos reconocidos por la Constitución, van a tener que surgir conforme un procedimiento establecido en la Constitución Nacional, en la Constitución provincial, en las ordenanzas municipales, conforme a la normativa municipal. Entonces tendrá que pasar por la Cámara, tendrá que venir, ¿cierto? Tendrá que pasar por una Cámara, por la otra, no tendrá que ser vetada por el Poder Legislativo, todo lo que ustedes estudiaron en derecho constitucional. Eso también son límites formales a esa potestad de regular, y también que siempre la limitación tiene que ser razonable. No puede ser que yo limite un derecho y sin embargo yo podría haber obtenido el fin que buscaba con la norma sin limitarlo de esa manera que lo limitaba. Siempre hay un control de razonabilidad por la Corte Suprema, Suprema Corte de Justicia. Y también es la Constitución la que va a establecer el deslinde de competencias entre la nación y la provincia para su imposición. Va a decir qué clase de límites pueden estar establecidos por la nación y qué clase de límites pueden estar establecidos por las provincias y cuáles pueden estar establecidos por las municipalidades. Bueno, en esta filmina vamos a ver el tema de la cuestión terminológica y del concepto de los límites al dominio. ¿Por qué cuestión terminológica? Bueno, el año pasado finalizamos un proyecto de investigación que llevamos a cabo junto con la profesora Andrea Lara de Derecho Administrativo y varios ayudantes, alumnos y adscriptos de la Cátedra de Reales, donde estudiamos toda la temática de los límites al dominio. Y lo primero que observamos es que el capítulo que se refiere a los límites al dominio se titula Límites al dominio, cuando en realidad no es solamente al dominio. Esos límites que establece ese capítulo también se aplican a la propiedad horizontal, al condominio, propiedad horizontal especial, propiedad superficiaria y otros derechos reales que se ejercen por la posesión, como el usufructo, etcétera, siempre que sean compatibles. Entonces, bueno, hay una cuestión terminológica y hasta metodológica. Tal vez no tendría que haberse colocado
como un capítulo de dominio si también se aplicaba a otros derechos reales que se ejercen por la posesión. Y por otro lado, el artículo 1933, que ustedes ya vieron en el tema de la posesión, nos dice que esos derechos y obligaciones eh, inherentes a la posesión van a tener que ser respetados por cualquier titular de una relación de poder, tanto sea un poseedor como un tenedor. Por lo tanto, estos límites son también son a la posesión y a la tenencia. Entonces, bueno, en primer lugar vemos como que he acotado hablar de límites al dominio. Bueno, ya teniendo en cuenta esto y también el tema de inmuebles, porque muchas veces se dice límite al dominio, pero se habla, ustedes verán que en esta bolilla, la unidad número 6, se habla de dominio inmobiliario y se habla de límites. Pero en principio los límites no son solamente al dominio inmobiliario, también hay normas que regulan el derecho de dominio sobre los automotores, por supuesto, y las cosas muebles y los semovientes. O sea que los límites no son solamente al dominio inmobiliario. Pero es cierto que el capítulo que regula los límites al dominio, salvo los 3 primeros artículos, el resto se refieren a relaciones de vecindad y por lo tanto se refieren al dominio inmobiliario. O sea que la mayoría de los límites que están establecidos en el capítulo de límites al dominio, que es el capítulo 4, se están refiriendo al dominio inmobiliario. Pero se aplican, sin embargo, también a estos otros derechos reales y también a la tenencia y la posesión. Bueno, dejando aclarado esto, vamos a ver cuál es el concepto que nos da la doctrina. Nos dice que son normas legales, esto es muy importante, porque como bien preguntaba, no pueden establecerse otra límite, no, surgen de normas legales en sentido sustancial, no formal, o sea, no hace falta que sean leyes, pueden ser decretos o resoluciones también, ordenanzas también municipales, pero en sentido sustancial son normas legales, no pueden ser convencionales. Las restricciones que establece a veces un reglamento de un conjunto inmobiliario, de un barrio privado, son convencionales. Por lo tanto, estas no son los límites de que vamos a hablar acá. Esos límites, nada más, como son convencionales, se establecen entre las partes que firman ese contrato, esa convención, y después ya vamos a ver que si están dispuestas en un reglamento de propiedad horizontal, como así lo ordena la ley, van a ser inscriptas en el registro ese reglamento y por lo tanto van a ser oponibles a terceros. Pero eso no significa que sean límites al dominio, porque estos surgen siempre de estas normas legales. ¿Y qué regulan? Cuando hablamos, regulan el derecho de dominio o otro derecho real que se ejerce por la posesión o la tenencia o la posesión, afectando en el caso del dominio la absolutez del mismo, pero sin desmembrarlo. ¿Por qué? No vamos a hablar de un dominio imperfecto cuando tiene límites. ¿Por qué? Porque todo dominio tiene límites, si no tendríamos que hablar de que todos los dominios son imperfectos. El dominio es imperfecto o desmembrado cuando se ha constituido sobre el mismo un derecho real sobre cosa ajena, como usufructo, uso, habitación, cuando se lo ha grabado o cuando existe una limitación a la perpetuidad, como por ejemplo en el caso del dominio revocable o dominio fiduciario. Entonces, para terminar, los límites al dominio no son solamente al dominio, son también a favor, también limitan los derechos reales que se ejercen por la posesión, la tenencia y la posesión también, y regulan este derecho, estas relaciones de poder, eh, afectando en el caso del dominio la absolutez del mismo, pero sin desmembrarlo, y conformando su estatuto normal. Clasificación. Bueno, ¿se ha entendido esto o quieren que le aclare algo sobre el tema del concepto y de que se aplican también a otros derechos reales? Se entiende. Bueno, después vamos a ver un fallo que lo ha hecho Florencia, una ayudante alumna de la cátedra, Florencia Ronchi, y lo hemos subido al aula virtual que se refiere a una limitación
que es a la propiedad horizontal, o sea que se aplica en este artículo de los límites al dominio sobre emisiones en el caso de la propiedad horizontal también. Bueno, en cuanto a la clasificación, se pueden clasificar los límites en interés privado y en interés público. En interés privado es cuando lo que intenta o lo que busca el límite es compatibilizar el derecho y la obligación que tiene el titular de, por ejemplo, si hablamos del dominio, el titular del dominio de un inmueble con el titular del dominio inmobiliario del vecino. O sea, son los derechos y obligaciones de que por igual gozan los hombres en sus relaciones de vecindad. ¿Esto por qué en sus relaciones de vecindad? Porque los límites de interés privado que se están regulando en ese capítulo 4 se refieren solamente a inmuebles vecinos. Y luego los que son en interés público tienden a armonizar el derecho privado que tiene cada particular con el interés general o colectivo. Bueno, ya vamos a poner ejemplos. Estos casos de límite en interés público son los supuestos de todas las normas de ordenamiento territorial, zonificación, edificación. El artículo 1970, que está en esta diapositiva, es el que nos habla de estos límites de interés público. Nos dice que ahí utiliza la palabra limitaciones, a veces se utiliza la palabra límites, limitaciones o restricciones de una manera indistinta. Algunos la distinguen, otros dicen que se tiene que hablar de limitación en sentido más amplio y de límites o restricciones en sentido estricto, pero acá no nos da razón, el código utiliza limitaciones y antes la clasificación límite, o sea que no tiene importancia. Dice el 1970 que las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público están regidas por el derecho administrativo. O sea que vamos a ver que la fuente en principio es del derecho administrativo, tanto sea nacional, provincial o municipal. Y luego nos continúa diciendo el artículo 1970, quiero aclarar que esta primera parte de 1970 es igual, de alguna manera sigue el artículo 2611 del Código Civil de Vélez, solo establece una diferencia que no menciona la palabra solo, porque antes decía las limitaciones impuestas al dominio privado solo en interés público están regidas por el derecho administrativo, ahora le sacaron la palabra solo. Ya vamos a ver eso qué implicancia va a tener. Y luego dice el artículo, el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles, ahí sí ya habla de inmuebles, antes habla del dominio privado, no puede ser de cosas muebles como inmuebles, porque fíjense que de automotores también normas locales, provinciales, pueden regular el derecho de dominio y de cosas muebles también, o de semovientes. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmueble, dice la segunda parte, debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Y entonces yo le pongo ejemplos, normas de zonificación, de edificación, etc. Por otro lado, el artículo 240 y 241, que son nuevos del Código Civil y Comercial, no reproducen ningún artículo anterior del Código de Vélez, nos dice que los ejercicios de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones 1 y 2 debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. O sea que acá está estableciendo como un límite a estos derechos individuales que está en que no se pueden ejercer, ¿cierto?, en contra de los derechos de incidencia colectiva, sino de una manera compatible. Y luego, el párrafo siguiente, mencionado por la doctrina como un caso de influencia del derecho ambiental sobre el derecho civil, nos dice que debe conformarse esos derechos individuales a las normas de derecho administrativo nacional y local. Era esto que le decía, que no solamente es de cada provincia, sino también puede haber algunas nacionales, como la que establece la ley de, por ejemplo, de venta, la ley de zona de frontera o de inmuebles rurales, son leyes nacionales, o la ley de protección de los glaciares, o también están las normas locales, como le decía, de ordenamiento territorial, dictadas en interés público, y no deben afectar el funcionamiento y ahí viene el derecho administrativo, ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora,
la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Este artículo 240 a la vez se relaciona con el artículo 14 del Código Civil y Comercial, que lo vamos a ver en otra filmina posteriormente, en otra diapositiva. Filmina era antes cuando utilizábamos retroproyectores. Y bueno, ese artículo también nos dice que los derechos se tienen que ejercer de acuerdo a los límites y no tienen que ir en contra de las, no tienen que poner en peligro el medio ambiente. Eso también está de alguna manera, son dos artículos donde vemos la influencia del derecho ambiental y cómo el derecho ambiental, que es en definitiva un derecho que tiene en mira el interés general, puede establecer límites al derecho de dominio, al derecho individual. Por otro lado, el artículo 241 dice que cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable, tanto sea nacional como provincial. Esto también todo de acuerdo con la Constitución Nacional. Ahora viene una pregunta, que por ahí uno queda con la idea, si lee estos artículos, uno le queda la idea que los límites al dominio de interés público van a surgir del derecho administrativo, porque así lo dice el artículo. Pero sin embargo, vemos que no todos los límites de interés público surgen del derecho administrativo. Excepcionalmente surgen también del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, los artículos relativos al número cerrado, o la regulación de orden público de los derechos reales, 1884, 1887, dispone que yo no puedo constituir un derecho real que no sea alguno de los enumerados en el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, me está afectando mi facultad de disponer. No me lo desmembra, pero me lo está regulando. Me va a decir, yo puedo disponer, pero conforme a estos derechos reales, ¿no? Por ejemplo, no puedo constituir un mayorazgo ni una vinculación que estaba admitida en el derecho colonial. También las cláusulas de inenajenabilidad, que bueno, nosotros la vimos en la clase de dominio anterior, está en el video que les he grabado, que están reguladas en el 1972, que le prohíben al propietario en los actos a título oneroso obligarse a no enajenar. ¿Por qué? Porque en este caso hay un interés público, que es el interés de posibilitar o no impedir el libre tráfico de los inmuebles, para evitar que los inmuebles se estanquen o los bienes se estanquen y que eso sea en contra de la función social y de introducirlos de alguna manera en el aparato productivo que también hace a la sociedad. Entonces, lo del número cerrado es de orden público, hay un interés público y las cláusulas de inajenabilidad también. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, yo. Las cláusulas de inenajenabilidad, las que están prohibidas, son las que son generales, ¿o no? O sea, que se refieren a cualquier persona. Las que están prohibidas son a título oneroso. En el acto a título oneroso si se prohíben enajenar a cualquier persona, pero no a persona determinada. Lo que pasa es que las que más se usaban era a cualquier persona, porque es más, y se sigue usando. Generalmente, si ustedes ven los modelos que vienen en las escrituras hipotecarias, ¿sí? Ya por los bancos de la nación, llegan los modelos a la provincia y sale que el deudor que da como garantía hipotecaria su inmueble no va a poder disponer hasta que no termine de pagar. Y no va a poder disponer a nadie. ¿Y esto por qué? Porque generalmente se la ha utilizado a esta cláusula de inajenabilidad en los actos a título oneroso como un medio de garantía, para garantizarle al acreedor que determinado bien no va a salir del patrimonio y lo va a poder ejecutar. Ahora, en el caso de la hipoteca, ¿a usted le parece razonable que si ya hay una hipoteca, además quiera garantizarse el acreedor con la inajenabilidad? ¿Hace falta, lo perjudica al acreedor que el deudor venda el inmueble a otra persona, o no lo perjudica porque es un derecho real que tiene jus persecuendi? No, al ser un derecho real no lo va a perjudicar. Claro, como tiene una hipoteca el acreedor, no lo perjudicaría, en realidad está de más la cláusula, pero además nosotros sabemos que esa cláusula no tiene valor, ahora es inválida. Entonces, si le toca a un cliente que le dice, miren, tengo un inmueble en el que constituye una hipoteca y ahora quiero venderlo y no me animo porque está esta cláusula,
ustedes le van a decir, pues venda, no, esa cláusula no tiene valor. No le va a traer ninguna consecuencia a vender porque es inválida, si es un acto a título oneroso. Si Gracias. fuera un acto a título gratuito, están permitidas, pero por un plazo máximo de 10 años. Bueno, el otro caso y el límite en interés público es el supuesto del camino de sirga. ¿Por qué? Y lo vamos a ver enseguida. Vemos que el camino de sirga, el fundamento, es el de posibilitar el transporte acuático. Y el artículo 75, inciso 10 de la Constitución Nacional, nos dice que todo lo que haga al transporte está delegado por las provincias a la nación, al igual que todo lo que hace al contenido de fondo de los derechos reales, porque es contenido del Código Civil y Comercial que está delegado de la provincia a la nación por el artículo 75, inciso 12. Por esta razón se justifica que esos límites al dominio, a pesar de ser el interés público, aparezcan en el Código Civil y Comercial, por una delegación en la propia Constitución Nacional. ¿Les quedó claro cuál es el fundamento? ¿Les queda claro? Bueno, el que cae otorga. Por otro lado, Kipper nombra también a la obligación de no obstaculizar el curso de las aguas. Yo no lo había visto esto por otros autores, generalmente ponen como ejemplo los primeros que yo le di, pero bueno, también podría decirse que hay un interés público en que no se obstaculice el cauce normal de las aguas, salvo que estemos hablando nada más de agua que corra por un inmueble y que no sea pública, sino que sea privativa, porque no conforma un cauce natural. Pero entonces sería un poco difícil la situación, pero bueno, el caso de cuando no conforman un cauce natural es cuando hay, por ejemplo, una vertiente y lo único que hace es inundarse el inmueble, pero uno no ve un curso como un arroyo o un río. Si uno ya advierte que el caudal del agua es más importante y conforma un arroyo o un río, ya estamos en aguas del dominio público. Bueno, ¿cuál es el fundamento de la competencia? Entonces, en principio, el fundamento de la competencia, de que los límites en interés público, en principio, van a ser regulados por las provincias, es que le corresponde a la provincia porque todo lo que no está delegado a la nación le va a corresponder a las provincias. Una materia, además, típicamente local, todo lo que haga, ¿cierto?, a la regulación, por ejemplo, del ordenamiento territorial de las provincias. Y por supuesto, a los municipios, todo lo que haga a la seguridad y salubridad. Ahora, excepcionalmente podrán ser reglamentadas por la nación si se tratara de una materia delegada, como en el caso que vimos recién, del transporte o del número cláusula de inajenabilidad, o si hay un interés público nacional, como en el caso de la seguridad nacional, por eso que se prohíbe vender a extranjeros en zonas de seguridad o frontera, o destinadas a regir un espacio territorial donde la nación tenga jurisdicción exclusiva. Si nosotros hablamos de Cava o bueno, de otros territorios nacionales. Los límites en interés privado surgen del Código Civil y Comercial solamente. Bueno, vemos que los límites impuestos al dominio en este capítulo, que se llama el 6, que se llama límites al dominio en materia de relaciones de vecindad, rigen en subsidio de normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Esto nos trae problemas, esta es una novedad del Código Civil y Comercial, porque antes era claro que las que eran interés público surgían del derecho administrativo. Si tenían solo un interés público, estaban reguladas en el derecho administrativo. Si tenían interés público y privada, decían, tienen mezclados los intereses, podían estar regulados en el Código Civil. Ahora no se establece la palabra solo, entonces lo diferenciamos en que van a ser regulados de interés en el derecho administrativo, salvo que sea una materia delegada. Y que son esos supuestos que habíamos dicho recién. Ahora, en interés privado, siempre en el Código Civil de Vélez estaban reguladas por el mismo Código Civil de Vélez, en el que teníamos un capítulo que tenía
casi no sé, 4 o 5 veces más de las normas que tenemos acá. O sea que decir que el dominio en la época de Vélez era ilimitado es realmente decir algo que no tiene sentido, porque tenía un capítulo con muchísimas limitaciones. Ahora los límites son mucho menos, tan reducidos, pero sin embargo está abierta la puerta a que la administración pueda establecer todos los límites que le parezcan importantes en interés público, siempre que sean razonables y se cumpla con la Constitución Nacional. Bueno, ¿qué es lo que trae el problema ahora en el nuevo artículo 1970? Que dice que rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos límites en interés privado, por ejemplo, que ya van a ver cuáles son los casos, los que establecen si pueden haber árboles cercanos a la pared medianera o a qué altura tienen que estar las vistas o las luces. Dice, si hay una norma provincial o municipal que dice que la altura tiene que ser tanto, va a regir la norma municipal o provincial, no va a regir la norma del Código Civil y Comercial. Era verdad, los codificadores con un criterio práctico hicieron esto, pero tal vez no es tan ortodoxo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, están mezclando órbitas o intereses, porque todo lo que hacía la regulación, que solamente en interés privado, no tiene por qué regularlo el derecho administrativo. Además, cuando nosotros establecemos un límite que solamente está mirando al interés privado, los mismos privados pueden dejarlo de lado. Por ejemplo, está prohibido de que yo tenga en la pared medianera una vista, una ventana que esté mirando al jardín que tiene el vecino de al lado. Pero sin embargo, yo podría, si soy el vecino que tiene ese jardín lindo, podría haber constituido a favor del vecino de al lado una servidumbre de vista y permitirle que él me mire el jardín. Y bueno, de última que me pague un canon o que por algo, en principio las servidumbres son onerosas, pero yo podría pactar en contra, porque son intereses privados, lo podemos regular, le podemos dejar de lado. En cambio, si son intereses públicos, si hay un interés público, las partes no pueden disponer acerca de ellos. Por lo tanto, no es lo mismo. No podemos decir sino que va a regir lo que diga el derecho administrativo y no lo otro. Está mirando, son limitaciones que tienen en mira distintos intereses. Y Kipper, ¿qué es lo que dice cuando analiza esta parte del artículo 1970? Dice, la administración le parece que lo que está haciendo es fijando límites en interés privado. Y nosotros nos preguntamos, ¿puede la administración realmente fijar límites en interés privado? Parece que no, por la jurisdicción y porque la división de competencia no viene del Código Civil y Comercial, viene de la Constitución. Lo otro que se puede decir es que tal vez ese límite, el que establece qué distancia tienen que tener las vistas cuando son directas o son oblicuas, no solamente obedecen a un interés privado, sino también a un interés público al mismo tiempo, y por eso pueden estar reguladas por las provincias también. Podríamos decir que les interesa, no sé, habría que pensar, porque digo, bueno, ¿hasta qué punto esto afecta a algo? Tal vez, eh, eh, en principio parecería que si es algo de vista, solamente regule, hay una afectación al interés privado. Tendríamos que analizar cada uno de los supuestos. Habría que ver en el caso de los árboles. Puede ser que haya un interés público, por ejemplo, por el tema de acá en Mendoza de mantener los árboles, y podríamos tener una limitación en otro sentido, aunque ya vamos a ver que es bastante flexible ahora respecto de los árboles. También yo le he traído jurisprudencia respecto de un fallo que lo buscó Florencia Ronchi sobre los árboles. Entonces la competencia de los límites de interés privado es solo del Código Civil, en principio tiene que ser así. Rige las relaciones de vecindad, las que están acá, en el Código Civil solamente está rigiendo las relaciones de vecindad o entre vecinos, y ellos podrían constituir una servidumbre en contra, que es lo que le acabo de decir. Su regulación ha sido delegada por las provincias a la Nación, en el artículo 75, inciso 12, pero bueno, el 1970 tiene esta subsidiariedad que es muy discutida y establece de alguna manera la primacía del interés general sobre el interés público, de las normas administrativas sobre las normas de derecho privado. Bueno, otro tema también que es muy importante y que nosotros lo empezamos
también a desarrollar con más importancia cuando tuvimos que investigar junto con miembros de la Cátedra de Derecho Administrativo, es de diferenciar los límites, las servidumbres y la expropiación. Porque para nosotros, para los civilistas, estos son institutos claramente diferenciados. Pero en el derecho administrativo tienen autores como Marian Hoff y grandes tratadistas que les hablan de estos temas y que hablan de las restricciones o límites y enumeran dentro de estas restricciones y límites las meros límites, la servidumbre y la expropiación. Ellos dicen, los límites afectan lo absoluto de la propiedad. La servidumbre afecta la exclusividad y la expropiación afecta la perpetuidad. Eso es lo que dicen los administrativistas. Vamos a ver si para nosotros es así o no es así. Este es un típico caso donde el derecho civil ha influido en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho civil ha establecido una serie, lo que son los límites, la servidumbre, y el derecho administrativo estos conceptos los ha sacado del derecho civil, los aplica, los regula, se refiere a ellos, pero no se refiere bien. Vamos a ver. En cuanto a los límites, que son los que estamos hablando hoy en esta clase, tienen esta característica, son recíprocas. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo que hacer ruidos molestos, también mi vecino no tiene que hacer ruidos molestos. Es decir, que yo tengo derecho a exigirle a mi vecino que no haga ruidos molestos y él tiene derecho a exigirme a mí que no haga ruidos molestos. En cambio, las servidumbres, que eso ya lo vamos a ver en Reales 2, no, eso no es así. Hay un fundo dominante y un fundo sirviente. El fundo dominante tiene derecho a pasar sobre el fundo sirviente, pero el fondo sirviente no tiene derecho, o el titular del fondo sirviente no tiene derecho a pasar sobre el fondo dominante. O sea, no existe la reciprocidad. En los límites la fuente es la ley, en cambio las servidumbres, la fuente es la ley y la voluntad. Van a ver que generalmente las servidumbres surgen o se constituyen por escritura pública, por voluntad de las partes. Excepcionalmente hay algunas servidumbres legales, como por ejemplo la servidumbre de acueducto o la servidumbre de tránsito en el caso de que el inmueble fuere cerrado, la de recibir aguas, pero son casos especiales, la mayoría son voluntarias. En cambio, los límites nunca van a surgir, como yo les dije, de la voluntad, sino siempre de la ley en sentido sustancial. En cuanto a lo que afecta, los límites afectan el carácter de absoluto en el sentido de pleno, acuérdense, porque no existe un derecho absoluto en el sentido de ilimitado, siempre los derechos son limitados, sino absoluto en el sentido de pleno, que es el derecho, porque el derecho de dominio es absoluto en el sentido de pleno porque es el derecho, como habíamos visto en la clase anterior, que más facultades otorga su titular, otorga el derecho de usar, gozar y disponer. Y las servidumbres, en una nota de Vélez se decía que el dominio se presumía exclusivo a menos que se probara que existía una servidumbre o un derecho constituido sobre el mismo. Esta nota era desafortunada, en realidad Vélez quería referirse a la absolutez, no obstante él nunca dijo que era el dominio absoluto, no lo quiso mencionar así y por eso utilizó la palabra exclusividad de una manera desafortunada. ¿Por qué? Porque que el dominio sea exclusivo significa que no pueden haber dos titulares de dominio sobre la misma cosa. Entonces, y acá no estamos hablando de dos titulares de dominio sobre la misma cosa, estamos hablando de que hay un titular de dominio y un titular de un derecho de servidumbre, por lo tanto la exclusividad no se afecta. Lo que se afecta es la plenitud, ¿por qué? O la absolutez, ¿por qué? Porque se está afectando las facultades de uso, goce y disposición. En el caso de una servidumbre de tránsito, yo no voy a poder construir una casa en ese lugar donde se realiza el tránsito, porque si no, no voy a dejar pasar al titular del fondo dominante. Por lo tanto, se afecta la plenitud. Y en el caso de los límites, se va a afectar el uso, el goce y la disposición también. A veces el uso y el goce, en el caso de si yo no voy a poder usar un inmueble, por ejemplo, para industria si está en un lugar residencial, el goce porque tal vez no voy a poder alquilarlo de tal manera, o la disposición porque no voy a poder venderlo a extranjeros si está en zona de seguridad, o no voy a poder dividirlo en menos de 100 metros, etc. Con respecto al objeto, los límites
pueden consistir en hacer, no hacer o dejar hacer, mientras que las servidumbres nunca pueden consistir en un dejar hacer. Nunca pueden consistir en un hacer. Pueden consistir en un no hacer o en un dejar hacer. A ver, porque esto parece un trabalengua. Pongamos un ejemplo. Las servidumbres nunca pueden consistir en que el titular del fondo sirvienta tenga que, por ejemplo, limpiar el fondo dominante o tenga que limpiar una calle, por ejemplo. No pueden consistir en que tenga que hacer algo el titular del fondo sirviente. Pero sí puede consistir en que el titular del fondo sirviente permita, deje que el titular del fondo dominante pase, o deje que el titular del fondo dominante mire, o en un no hacer. Puede consistir la servidumbre en que no voy a poder construir a más determinada altura. En cambio, los límites, además de consistir en un no hacer o en un dejar hacer, pueden consistir en un hacer. Por ejemplo, por una reglamentación administrativa, me pueden obligar a cerrar mi fondo baldío. Y eso es una acción que tiene que hacer el titular del derecho de dominio o derecho real que se ejerce por la posesión. Y con respecto a la clase de estatuto, los límites hacen al estatuto normal, mientras que las servidumbres hacen a estatutos excepcional. Por eso que los límites no se inscriben en el registro inmobiliario, porque si no tendríamos que escribir millones de normas de zonificación, edificación, etcétera, que existen en cada uno de las matrículas de los inmuebles. En cambio, las servidumbres, como no existen en todos los inmuebles, sino excepcionalmente en aquellas que se hubiera constituido, cuando existan, se inscriben en el registro. Salvo, por supuesto, que el caso de las servidumbres legales, que no es que no se inscriban en el registro, pero sí van a ser obligatorias y se pueden oponer, aunque todavía no hayan sido inscritas en el registro o se hayan formalizado una escritura. Profe, Sí. le hago una consulta con respecto a las servidumbres. En el caso de un condominio, por ejemplo, lo que sería el puente de ingreso, de estacionar autos, ¿eso sería una servidumbre también? A ver, en caso de un condominio, aclaremos un poco más. En el caso de un condominio, hay en el fondo sirviente, que Claro, hayan dos personas, Juan y Pedro son titulares del fondo sirviente. sí. Y por ese fondo pasa una calle, para que los autos pasen y lleguen al otro fondo que está atrás de ese. Claro, o un pasillo comunero, digamos, podría ser así. ¿También Claro, es considerado servidumbre? no. Ahí hay que distinguir. Una cosa es el pasillo comunero, que es un condominio, y otra cosa es la servidumbre. Es muy común que se confundan. La diferencia que tiene es que el condominio, el del callejón comunero, los titulares son los condóminos y no le hace falta servidumbre porque ya tienen derecho propio sobre ese callejón y pueden usarlo como quieran. En cambio, en la servidumbre, el inmueble no se tiene entre las dos personas que están usando de ese callejón, porque a veces puede ser que yo deje un callejón como... Yo puedo, por ejemplo, si soy un agrimensor y voy a hacer un fraccionamiento en la zona rural, porque acá en la zona urbana te obligan que sea condominio, los callejones, pero imagínense que sea la zona rural, yo puedo dejar los callejones en condominio de división forzosa, puedo constituir servidumbre. Si yo lo dejo en condominio de división forzosa, son esos callejones comuneros, la propiedad de las dos fracciones que hice, o dos o tres o las que fueran. En cambio, si yo lo dejo en servidumbre, la propiedad del inmueble es del inmueble que está más adelante, por ejemplo, y los otros lo único que tienen es un derecho real sobre cosa ajena. Eso trae muchas diferencias que no tiene sentido que la vemos ahora en Reales 1, pero trae diferencias. Por ejemplo, el derecho real a la servidumbre se extingue por no uso durante 10 años, en cambio el condominio no. También el tema impositivo, el que va a tener que pagar el impuesto es el titular del fondo sirviente, y los dominantes no van a tener que pagar impuestos, el fondo dominante. En cambio, el condominio de división forzosa, los dos son propietarios, van a tener que pagar los impuestos. Entonces, hay una serie de regulaciones o diferencias entre uno u otro caso.
Claro, yo me refería, por ejemplo, en el caso de que hubieran 2 viviendas y que la vivienda que estuviera en la parte de atrás tuviera que pasar por un pasillo comunero, pero, el puente para estacionar autos sería o sea, la mayor parte la ocuparía el Ahí inmueble tengo de adelante, digamos. ¿Ahí qué sería? que, Porque disculpame porque ahí te tengo que hacer otra razón. Cuando dices por un pasillo y le pones la palabra comunero, comunero es de condominio. sí. Si te dices que tiene que pasar por un pasillo comunero, no estamos hablando de servidumbre, estamos hablando de condominio de división forzosa. Ya tiene entre el del inmueble de atrás y el inmueble de adelante tienen ese pasillo entre los dos, son condóminos de ese pasillo. En cambio, a veces el pasillo no es un condominio, sino que es del inmueble de adelante. Y lo único que tiene el del inmueble de atrás es un derecho de pasar. Y va a poder pasar por ese pasillo hasta el puente, todo lo mismo. No sé, salvo que en el puente hayan dispuesto que va a ser condominio. Ellos pueden haber constituido el puente como condominio y el pasillo como servidumbre. O pueden haber dispuesto que todo va a ser como condominio o todo como servidumbre. Eso lo pueden hacer libremente como quieran, tiene sus pros y sus contras, cada uno de sus derechos, siempre que haya una regulación específica, como acá en la zona urbana, que exige que en los fraccionamientos los callejones tienen que ser comuneros, es decir, cada condominio en división forzosa, no servidumbre. Por eso la servidumbre de tránsito se utiliza más bien en la zona rural en Mendoza. Ujú, ujú. Salvo que No, es haya una... porque Sí, anteriormente por ahí algunos inmuebles se dividían en franjas en las zonas rurales más que nada, y por ahí quedaba esa mala división de paso y el inmueble de adelante queda con la mayor, digamos, vista en lo que es al frente y el de atrás se ve perjudicado en eso, más que nada. Pero si la escritura de dominio dice que es un inmueble en condominio, digamos que sería de los dos. hay que ver cómo lo dispuso el titular, el del inmueble madre, cuando fraccionó. Él es el que decidió cómo era y cuál era de dejarlo. Por supuesto, si al otro lo deja con nada más con un pasillo, tiene una vista menor, pues ese inmueble va a tener menos valor que el que está adelante. Pero bueno, Ujú. fue la Sí. manera como hizo el fraccionamiento. Ujú. Salvo que haya una limitación. Fíjense que hay interesante, porque ese caso que yo le decía, que la ley de lotes, la ley que rige el loteo acá en Mendoza, rige el loteo en zona urbana o suburbana, esa ley está limitando el derecho de dominio. ¿Por qué? Porque dice que el titular de derecho de dominio, cuando fraccione, no va a poder constituir cualquier derecho de los que nos enumera el Código Civil para establecer el tipo de derecho que van a tener sobre la parte que van a pasar o sobre el callejón, sino que dice que solamente puede ser por condominio de división forzosa. Ven, ahí ven como una norma provincial me limita un derecho que está regulado en el Código Civil. ¿Ven? Por eso que siempre los derechos estos del Código Civil se van a ejercer conforme las normas locales que la regulen. Bueno, vamos a ir ahora al otro tema que tenemos que diferenciar, porque también lo nombran así los administrativistas, la expropiación. Para nosotros la expropiación no tiene nada que ver con el límite y la restricción, porque la expropiación directamente extingue el derecho privado, que el derecho de dominio que tiene el particular, y van a ser el derecho de dominio público que tiene el Estado. Entonces no es más que una limitación, es una forma de extinción del derecho. El Código Civil de Vélez lo enumeraba como forma de extinción, ahora nuestro código no lo enumera como forma de extinción, pero sin embargo sigue siendo una extinción del derecho de dominio directamente, pero no una limitación. Bueno, ahí donde leen daño es daño. El daño el daño que produce la limitación, porque de alguna manera me produce algún perjuicio, que yo no pueda vender tengo un inmueble ubicado en zona de frontera y que yo ahora que estamos en una situación económica difícil no pueda venderla a extranjeros, va realmente a producirme un daño, pero ese daño no es indemnizable. Ese daño que produce la limitación
se entiende que yo la tengo que aceptar porque surge de la misma Constitución, de que si yo quiero que me reconozcan los derechos y garantías, pues yo voy a tener que aceptar las reglamentaciones que tiene ese Estado de mi derecho, ¿no? Entonces no son indemnizables, pero fíjense la diferencia con las servidumbres. Las servidumbres se van a presumir onerosas, o sea que también ahí tenemos una diferencia, y la expropiación, como ustedes saben, siempre se indemniza. Entonces es otra diferencia, lo del daño no indemnizable. Y el 1971 dice que no es indemnizable a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Y un ejemplo nos lo da el mismo artículo 1977, que establece un límite al dominio de interés privado, que es el que el titular de un inmueble tiene que soportar que si en el inmueble de al lado están construyendo, tengan que tal vez en algún momento apoyar andamios en mi inmueble o tienen que pasar obreros para que construyan. Eso a mí me ha pasado más de una vez. Me acuerdo que me llamó una clienta enojadísima que tenía un inmueble baldío y que el propietario del inmueble de al lado estaban pasando los obreros para construir la pared que tenían de una casa de 2 pisos. Y yo le dije, mire, es un límite al dominio, usted lo tiene que soportar. Ahora, si esos obreros le dejaban cemento, le arruinaban el jardín, con los andamios le rompían los vidrios, bueno, por eso van a tener que pagar. O sea, no porque sea por el límite en sí dé lugar a la indemnización, sino por la misma actividad del hombre al ejercer ese límite provoque un perjuicio que lo agrave. Que no sea solamente el perjuicio de tener que soportar la molestia que esté pasando una persona por mi inmueble, sino además de que me está rompiendo el jardín o rompiendo los vidrios. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, no obstante, hay otros supuestos, especialmente respecto de los límites en interés público, que ya han sido admitidos por la doctrina de la jurisprudencia, como el caso de los límites que afectan a las personas de una manera distinta. La jurisprudencia ha dicho que, o sea, algún límite que a alguna persona lo está afectando mucho más que a otro. Y entonces dicen que en ese caso, en virtud de la igualdad ante las cargas, podría llegar a indemnizarse a aquel que lo está afectando más. Entonces hay bastante jurisprudencia al respecto. Eso nos ha hecho ver de que tal vez este artículo 1971 se esté refiriendo a la pauta de no indemnizabilidad para los límites en interés privado, también en interés público, pero la excepción que hace es solamente para los límites de interés privado, porque a menos que la actividad del hombre agrave el perjuicio, es para los límites de interés privado, porque para los límites de interés público hay más excepciones, que los límites no sean razonables, que los límites vayan en contra de este principio de la igualdad ante las cargas, etc. Eso también lo vimos en el proyecto de investigación que hicimos con la Cátedra de Derecho Administrativo. Bueno, ahora vamos a hablar de los límites fundados en interés de los vecinos. Bueno, el fundamento de estos límites está en el uso excepcional del fundo. Cuidado, hay hasta jurisprudencia que confunden lo que son los límites al dominio y el abuso del derecho. Como yo les dije bien recién y empezamos la clase remarcando, los límites no están fundados en un ejercicio abusivo del derecho, porque los límites son las normas legales que me dicen qué puedo hacer o no puedo hacer cuando estoy ejerciendo un derecho. En cambio, el abuso del derecho es cuando yo estoy cumpliendo las normas que me dicen qué puedo hacer o no puedo hacer, pero mi finalidad está torcida. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto era para aclarar, porque a veces se hace como un uso amplio del concepto abuso del derecho, y ya Alterini nos advirtió sobre que no teníamos que utilizar el concepto de abuso del derecho de una manera tan amplia, porque si no lo íbamos a convertir a ese concepto en una baratija. El artículo 10 claramente nos lo define, tiene pautas objetivas y pautas subjetivas. La pauta objetiva es ir en contra de la finalidad de la norma jurídica, no en contra de la letra de la norma jurídica, porque eso ya sería un límite.
Y la pauta subjetiva es ir en contra de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. En esos casos, estrictamente hay abuso del derecho. Y no tenemos que utilizarlo para nombrar cualquier cosa porque si no confundimos y todo es abuso del derecho. Bueno, ¿cuáles serían los casos de los límites fundados en interés vecino? Como yo les decía, han quedado pocos artículos al respecto. Algunos en 1977 regula el caso de los límites de obras por trabajos, obras e instalaciones, que era el caso de los andamios y de los obreros que les decía recién. El artículo 1973 nos regula el supuesto de las emisiones inmateriales, que vamos a tener en cuenta, enseguida vamos a analizar más particularmente. Luego tenemos los artículos que nos regula todo lo que se refiere a la plantación de árboles. Ahí tenemos un fallo que yo se los dejo con algunas preguntas. Es bastante interesante que ustedes la puedan contestarlo, les va a venir bien. Si lo contestan, después me lo dicen ahí por el WhatsApp y yo se los miro para ver si la contestaron bien, porque de esa manera ustedes se van a autoevaluar y van a poder saber si entendieron. Lo importante es que antes, en el caso de los árboles, se disponía una distancia mínima, se decía que no tenía que estar a menos de 3 metros de la línea divisoria de los inmuebles, y en el caso de arbustos a 1,5 metros. Ahora ya no se dispone una distancia específica, pero se dice que los árboles no tienen que afectar la normal tolerancia, no tienen que ocasionar una molestia intolerable. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que tener un árbol del vecino que tenga todas las ramas sobre mi inmueble y me esté tirando toda la hoja, tapándome todos los desagües y que con las raíces me esté levantando mi casa, por ejemplo. Es indudable que eso no puede ser, y el artículo prevé que el titular del inmueble que está siendo molestado por los árboles puede directamente por mano propia cortar las raíces que avanzan sobre el suelo o hacer cortar las ramas que avanzan sobre la superficie aérea, y si es necesario, si no se soluciona con eso el problema que tiene, la molestia intolerable que está causando el árbol, puede pedir en última instancia que el árbol se extraiga. Antes la ley establecía una distancia y teníamos todos casos de los jueces que decían, ay, a pesar de que hay una distancia, está a 2 metros, pero como no molesta, no hace falta sacarlo. Entonces al final la ley ha dicho, bueno, en vez de estar obligando al juez que tenga que acudir al abuso del derecho para decir que el que está pidiendo que le saquen el árbol por los 3 metros, en realidad lo está pidiendo con una finalidad torcida en contra de la moral o las buenas costumbres, directamente pongamos algo más, una norma que permita la apreciación en el caso concreto de la molestia intolerable. No obstante, yo veo que, por supuesto, va a ser bastante subjetivo. Para algunos jueces esos árboles serán tolerables y para otros no. Va a ser bastante difícil, pero bueno, este código deja bastante a la apreciación judicial. Se nota también que ha sido hecho por 3 jueces y bueno, esperemos que los jueces estén a la altura de las circunstancias para poder apreciar con buen criterio estas limitaciones. El otro caso es el de vistas y luces. ¿Ustedes saben la diferencia entre vistas y luces? Yo puedo tener una ventana y que esa ventana sea una vista o solamente sea para que entre luz. ¿En qué se diferencian? A ver, ¿alguno se da cuenta? Por ejemplo, las ventanas que están chiquititas que están en los baños arriba, ¿son vistas o son luces? En ese caso serían para que entre luz, más que nada, Claro, ¿no? son luces, porque yo no puedo ver nada por afuera. Claro que yo me suba a un banco enorme o a una escalera para ir a ver esa ventanita que está en la parte de arriba. Es para luz y para ventilación. En cambio, las vistas son esas ventanas que me permiten ver al exterior. Entonces, ahí sí se establecen distancias. En el caso de las vistas, se dice que si la pared está paralela a la pared a la línea divisoria, no tiene que estar a una distancia superior a 60
centímetros y que si la vista es oblicua puede tener una distancia de 3 metros, bueno, y también establece respecto de las luces una altura que tiene que estar a más de 1,80 m, porque se entiende que la mayoría de las personas no miden más de 1,80 m, entonces no van a poder estar viendo. Entonces, bueno, también allí tenemos, ahí sí se ha dejado el tema, el límite preciso de la distancia que tienen que tener las vistas y las luces. Bueno, con respecto a las aguas, ¿hay alguna duda con esto? No. Bueno, con respecto a las aguas, tenemos el artículo 1976, nos habla de la obligación de recibir aguas, arenas, piedras de los fondos superiores, si no fueren degradados o su desplazamiento hecho por el hombre. O sea, a mí me ha pasado ver, por ejemplo, en Chacras de Coria, que los inmuebles que están más arriba de los otros, que están más cerca de la Panamericana, ¿cierto? De golpe empiezan a desplazar los cursos de aguas que vienen y hacen que caigan todos en una vivienda que antes no le caía toda esa agua. Entonces, en ese caso, sí, estaba el fondo que está abajo tiene derecho a poner una pared o algo para desviar el curso, porque esa agua la ha desplazado el hombre que vivía en el inmueble de arriba. Ahora, si viene naturalmente el agua bajando por la montaña, yo no puedo hacer una pared que contenga el agua y que inunde al inmueble que está arriba mío. Esto no se toma muy en cuenta, pero es una norma muy importante acá en Mendoza. Yo realmente la he visto y la he vivido en carne propia, el problema de las aguas. En la zona que está, toda la zona aledaña al Pedemonte, tenemos este problema y tenemos que saber que no se pueden desviar los cursos y que tenemos obligación de recibir agua y piedra siempre que venga de una manera natural, no por el hecho del hombre. Podemos defenderlo, pero no hacer una obra que esté perjudicando el del inmueble de arriba. Bueno, con respecto al artículo 1975, nos dice que no se pueden colocar obstáculos a los cursos de agua, los dueños de los inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar obras que alteren el curso, dice también el curso y la velocidad, salvo que sean obras defensivas. O sea que eso también está realizado, el tema de que no podemos cambiar los cursos de agua. Fíjense que en el arriba dice obligación de recibir aguas, arena o río, en cambio el otro nos habla de cauce, nos está hablando tal vez de mayor cantidad de caudal. Por eso tal vez que Kipper considera que este es el segundo caso es interés público. Y el perjudicado tiene derecho a destruir a los obstáculos, sacar los obstáculos, a hacer construcciones defensivas o a pedir el valor de las obras, y pedir, además de haber sacado los obstáculos, haber hecho las construcciones defensivas, a pedir el valor de la que ha tenido que gastar en realizar esas obras y la indemnización de los perjuicios que le han ocasionado. Tal vez le ha inundado toda la casa, le arruinó la computadora, le arruinó el centro que tenía de la bomba que tenía particular, eso va a tener que pagar el del inmueble de arriba, y también el valor de las obras para reparar todo. Y si el desvío de las aguas se ha producido por caso fortuito, fíjense esta obligación, es obligación del Estado restablecer el cauce del agua o dar el valor necesario para que los particulares hagan las obras para restablecerlo. Fíjense que puede ser un terremoto por el cual haya caído un pedazo de montaña y haya hecho que el curso de agua se desvíe, o puede ser un gran aluvión en sentido vulgar de la palabra, o sea, cuando hay un gran alud, etc. Bueno, en ese caso el Estado tiene obligación de restablecer ese curso de agua. Bueno, ahora vamos a ver el caso del Camino de Sirga. Este es un límite en interés público que, como ya le había dicho antes, está regulado en el Código Civil y Comercial, porque la finalidad es la de permitir el transporte por vía de agua. El artículo 1974 reza así: el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas,
apto para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros. Acá hay que tener en cuenta una cosa. Yo le digo, los ríos, el dique y los lagos de Mendoza, ¿son aptos para el transporte? ¿O son meramente flotables para deporte, para pesca? ¿O permiten que haya transporte de un pueblo a otro? ¿O de que se comercialice o se venda, se lleve por ahí la madera, etcétera? ¿Cómo son nuestros ríos? ¿Son navegables en el sentido que permiten el transporte por agua? No, no son navegables. No. O sea que generalmente esto del camino de Sirga no rige para Mendoza. No obstante que no debo dejar de mencionar que existe cierta jurisprudencia que está ampliando el concepto de navegabilidad diciendo que también se aplica a la flotabilidad. Y bueno, sí es flotable porque se pueden flotar, ¿cierto? Para deporte acuático, sí. Pero bueno, en principio en Mendoza no se utiliza, porque si no, esto lo ampliaríamos y realmente tendríamos muchos inmuebles donde 15 metros alrededor de esos cursos tendrían que dejarlo para la salida de las embarcaciones. Acá esto no es así. Hay mucha confusión, otra vez del derecho administrativo, lo pude yo observar con mis propios ojos, cuando vi que, por ejemplo, en el caso del dique Potrerillo, se establecía que se expropiaba, la ley que expropiaba los inmuebles, decía que no solamente se expropiaba el inmueble de la tierra y que iba a estar inundada, sino también que se expropiaba el camino de Sirga. ¿A ustedes qué les parece? ¿Estaba bien eso que dijera la ley que se expropiaba el camino de Sirga? Primero, ¿el camino de Sirga es un límite o una expropiación? ¿Podemos decir que se expropia algo que tiene un límite? ¿Es lo mismo límite, servidumbre y expropiación? No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿A quién pertenece el inmueble cuando solamente hay un límite? ¿Al particular o al Estado? Al particular. Al particular. Entonces, no tenían que expropiar el camino de Sirga. Si estábamos hablando del camino de Sirga, eso quedaba en dominio del particular, lo que tenía que hacer el particular es dejar 15 metros para que pueda salir algún transporte, alguna de las naves o los buques que estaban transportando por agua, si es que hacía falta, pero era distinto porque el propietario podía el propietario podía seguir utilizando ese 15 metros y la vez que haga falta sacar un buque o una embarcación, puede dejar que salga. Y por otro lado, también estaba mal esa disposición porque hablaba de camino de Sirga en el supuesto del dique Potrerillo y sabemos que no es apto para transporte por agua el dique Potrerillo. Así que estaba doblemente errado, pero me interesa para que se den cuenta la confusión que existe al respecto. Y hay varios autores administrativistas, creo que Marienhoff nombra que es una servidumbre el camino de Sirga, y no es un caso de servidumbre. No está constituido un derecho real a favor de un fondo dominante. Esto es un límite y está justo en el capítulo de límites. Para nosotros no hay ninguna discusión. ¿Qué sigue diciendo el artículo 1974? Que todo perjudicado puede pedir que se remueven los obstáculos de los actos violatorios de este artículo. Es decir, imaginémonos que el propietario del inmueble que es colindante del curso de agua, de golpe construye una chocita o un obrador o algo así, bueno, y quieren sacar las embarcaciones y no pueden pasarla por ahí, los 15 metros no están libres, puede pedir el dueño de la embarcación que remueva los obstáculos. Porque tiene derecho a pasar por ahí. Pero no significa que también lo pueda seguir utilizando el titular del derecho de dominio. Dominio, condominio, propiedad horizontal especial también. Esto también rige para, por ejemplo, una persona que tiene un derecho real en un conjunto inmobiliario de propiedad horizontal especial y que en un club náutico que está pegado a un curso de agua navegable, también va a tener que dejar el espacio de los 15 metros. Bueno, acá yo le traigo un esquema, este esquemita lo vamos a volver a utilizar en la clase siguiente para ver el tema de la línea de Rivera. A mí no me interesa en este momento tanto eso,
pero sí creo que me enteré en un esquema de a dónde tenemos, de la diferencia y de quién es el propietario del camino de Sirga. Fíjense, esto, lo que está celeste es donde está el cuerpo de agua, ¿cierto? Imagínense que es un lago navegable. Pero ¿cuál es el cauce del lago navegable? No es solamente el lecho, que es lo que está debajo del agua, sino que el cauce llega hasta la línea de ribera, que está acá. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en una zona, en una época seca, hay muy poca agua en el lago, pero a veces las crecidas llegan hasta acá, hasta la línea de ribera. La línea de ribera se establece por un porcentaje de las máximas crecidas ordinarias. Entonces, nosotros decimos que el dominio público del Estado va a llegar hasta donde termina su cauce, que es hasta acá, hasta las máximas crecidas ordinarias. Una vez que termina esta línea el dominio público del Estado, acá viene el dominio privado, o yo le he puesto dominio público, porque a veces puede ser que haya de este otro lado una escuela, una calle, y sea dominio público, pero no es el dominio público del cauce, sino acá será del inmueble colindante al cauce. Entonces los 15 metros pertenecen al privado, al inmueble que está colindante, y no pertenece estos 15 metros al cauce, ni es del dominio público del Estado, salvo un caso excepcional donde el inmueble estuviera afectado a una utilidad pública. ¿Les queda claro esto? Entonces la línea de Sirga ahora es de 15 metros. Antes era de 35, ahora es de 15. ¿Les queda claro? Esta línea de acá no importa tanto, la vamos a volver a estudiar, pero lo que me interesa es, desde la línea de ribera, que es lo que me termina el cauce, 15 metros hacia adentro, hacia la propiedad del inmueble privado, tomando, y estos 15 metros están dentro de la propiedad privada. ¿Les queda claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver, por último, el tema de las inmisiones inmateriales. Este tema... Discúlpenme un minutito, voy a encender una luz acá porque me estoy empezando a quedar oscura. Este tema de las inmisiones inmateriales reproduce casi un artículo 2618 que teníamos en el Código de Vélez. Se dijo que Vélez en este artículo había sido un precursor del derecho ambiental, porque, bueno, él hablaba en principio del tema de los ruidos, más bien, pero bueno, los ruidos invaden y de alguna manera contaminan el ambiente. Luego ese artículo 2618 fue modificado y se ampliaron los casos, no solamente para los ruidos, sino también para el supuesto de emanación de humo, de calor, de olores, luminosidad, vibraciones o cualquier otra inmisión similar. Pero estas inmisión significa algo que se mete, que entra, penetra en el otro inmueble, el del inmueble colindante. Ustedes pueden fijarse, este humo que está acá se empieza a ir por el espacio aéreo y va a invadir el espacio aéreo de los otros inmuebles colindantes. Entonces, y le dicen inmateriales porque si es material, si es una inmisión, se mete con una construcción, con autos, con casas, con personas, ya estamos hablando de un despojo o estamos hablando de una usurpación. En cambio, en este caso es inmaterial porque la partícula material a veces es insignificante o es como en el caso del ruido o vibraciones, donde no hay una materia específica que podamos tocar, pero sí que percibimos por los oídos. Por eso son estas inmisiones que tienen una materialidad escasa o son inmateriales. Bueno, para todo el caso, supuestos de molestias de estos casos, ¿qué es lo que nos dice el artículo? Dice las molestias por humo, color, olor, luminosidad o emisiones similares por el ejercicio de actividades en un inmueble vecino no deben exceder la normal tolerancia. Entonces, a ver, ¿esto por qué es un límite al dominio? Y porque a mí me está diciendo que primero yo tengo que soy el titular del inmueble de al lado de esta fábrica que produce todos estos gases, primero voy a tolerarlo
voy a estar obligada a tolerarlo hasta lo que sea normal. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo, por ejemplo, quejarme de que el vecino de al lado haga asado los domingos y hay un humito en mi patio. Y eso es normal, todo lo toleran. Ni puedo, y tengo que tolerar, y hay un límite tal vez porque se llenó de humo mi casa y yo no quería tener olor a humo, pero bueno, tengo que soportar ese límite. O, por ejemplo, también tengo que soportar el límite de estar escuchando en el día del cumpleaños del vecino que le estén cantando el cumpleaños. Pero si al vecino todos los días le están cantando el cumpleaños, está haciendo fiesta todos los fines de semana, como ya van a ver en otro de los casos que yo le he subido el aula virtual, entonces, si se determina que ya excede la normal tolerancia, pues eso va a ser indemnizable, el juez va a poder ordenar el cese del mismo. Y para ordenar el cese, ¿qué va a tener que tener en cuenta el juez? En primer lugar, las condiciones del lugar. No es lo mismo que la fábrica esté en una zona industrial que la fábrica esté pegada a una zona residencial. No es lo mismo que a mí me molesten los ruidos en la zona de los boliches de Chacra de Coria, o que me molesten el ruido en una zona residencial donde no hay ningún ruido, de golpe alguien se puso a hacer fiestas todos los días. No es lo mismo que yo esté viviendo en la calle San Martín, que pasan todo el rato los autos y hay una cantidad de ruido, a que yo esté viviendo en una zona donde no haya ruido. Por eso que va a tener que tener en cuenta las condiciones para ver qué es lo tolerable o no. Porque si ya estoy tolerando los otros ruidos, no puedo venir a decir ahora me molesta el ruido de la vecina del lado cuando tengo muchísimos otros ruidos que me vienen de la calle. Y acá hay algo importante. El artículo dice, aunque medie autorización administrativa. Esto es muy importante, porque a veces puede ser, ya vamos a ver el caso de una vecina mía, que yo la tengo ahí, y que falleció, y justo había salido en el diario, yo le saqué la foto, una vecina que de golpe vivía en Godoy Cruz y empezó a sentir ruidos molestos que venían de un bar que tenía la autorización de la Municipalidad de Godoy Cruz para funcionar. Pero resulta que el bar no había, aunque estaba autorizado, emanaban unos ruidos muy fuertes que no le dejaban dormir. Es más, tenía un inmueble al lado que era de ella y no, el inquilino se le había ido porque no podían dormir. O sea, realmente había sufrido un perjuicio a pesar de la autorización administrativa. O sea, no significa que cuando yo le diga al vecino que tiene que bajar el ruido, él me diga, no, si yo tengo autorización administrativa, usted se tiene que embromar. No es así. Eso, fíjense que en este caso parece no regir la subsidiariedad de que nos hablaba este artículo tan discutido, 1971, que nos decía que en el caso de los límites de interés privado rigen en subsidio de las normas administrativas, porque acá en este supuesto, aunque media autorización administrativa, va a regir la norma del Código Civil y Comercial. Podemos decir que es un caso de excepción a la subsidiariedad establecida anteriormente. Y bueno, ¿cómo va a resolver el juez? El juez va a resolver, ¿cierto?, disponiendo si tiene que aplicarse o no la sanción, de acuerdo a si es tolerable o no. Y si dice que no es tolerable, de acuerdo a las condiciones del lugar, va a poder disponer o la remoción de las causas, puede decir, o la cesación, en el caso de este bar, que deje de utilizarse como bar, o que lo utilicen directamente como bar sin música, o la remoción de la causa, es decir, o establecer obras, que se establezcan obras para disminuir el sonido, por ejemplo, las vibraciones, o aislamientos, y puede puede decretar la indemnización. Puede ser en el caso de esta señora, que había perdido la posibilidad de alquilar, pues le podían indemnizar por los meses que había perdido la posibilidad de cobrar el canon de alquiler. Amén de que desde que disponga el cese para adelante ya no le va a producir más perjuicios. Y para establecer cuál es la sanción que va a aplicar, el juez va a tener que tener estas condiciones en cuenta. En primer lugar, el respeto debido al uso regular de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? El respeto debido al uso
de la vecina mía que estaba ejerciendo de una manera no abusiva su derecho. Ella lo único que quería que poder dormir tranquilamente, poder alquilar la vivienda que tenía al lado. Ella no lo estaba ejerciendo abusivamente porque no estaba pidiendo que no se produjeran esos ruidos porque tenía una bronca contra el propietario del bar, o porque tenía una enemistad, o porque estaba actuando de mala fe en contra de las buenas costumbres, sino que lo estaba haciendo de una manera no abusiva a ese derecho que tenía a reclamar que se respetara su derecho de dominio y los límites al mismo. También va a tener en cuenta la prioridad en el uso, a ver quién estaba primero. Fíjense, en el caso, esta la vecina, no el señor que está, esta la vecina, en el caso de esta vecina, ella vivía muchos años antes, a mí me consta, de que pusieran el bar, y no solamente, fíjense lo que le pasó, no solamente le habían puesto un bar de un lado, sino que del otro lado de la casa le habían puesto una firma de auxilio mecánico, estaba alquilando el inmueble al lado y continuamente trasladaban vehículos y los soltaban, y los vehículos saltaban sobre el piso al soltarlo de la grúa y vibraba toda su casa. O sea que tenía por un lado el ruido del bar y por el otro lado el ruido del taller mecánico, del auxilio mecánico. Entonces, ¿ella qué es lo que hizo? Ella fue y denunció a la comuna, bueno, en principio la comuna le habrá dicho, bueno, estaba autorizado el auxilio y el bar, pero ella si estaba excediendo la normal tolerancia, tenía derecho a reclamar que se tomaran las medidas necesarias para que no siguiera siendo perjudicada. Ya vamos a ver enseguida cuáles son las distintas acciones que tenía. Bueno, entonces el juez tiene que tener en cuenta la prioridad en el uso. En el caso de la señora de mi vecina estaba primero, ella no lo estaba ejerciendo de una manera abusiva. También me va a tener que tener en cuenta el interés general, porque bueno, podemos decir si tal vez el interés general es que la zona esa que está cerca del Hospital Español se empiece a desarrollar y cada vez haya más bares, etcétera, porque en vez de haber lotes baldíos, podemos decir, bueno, no vamos a directamente decir que cierren los bares, que se vayan del lugar. También las exigencias de la producción, por ejemplo, si es necesario que haya realmente, porque hay muchos vehículos en la zona, hay un auxilio, o que se produzca, por ejemplo, hubo un caso jurisprudencial donde había una industria que producía ladrillos y que después de un terremoto, uno de los propietarios de un inmueble quería pedir que cerraran la fábrica de ladrillos porque le llegaba a su inmueble un polvillo que era una emisión inmaterial que para él excedía la normal tolerancia. Pero el juez dijo, no vamos en este momento a cerrar la fábrica de ladrillos cuando después de un terremoto tenemos que reconstruir una parte de la ciudad. Y además íbamos a dejar a muchos empleados sin trabajo, etc. Entonces el juez, ¿qué es lo que ordenó? Directamente que en vez de que cerrara, que se colocara un filtro ¿cómo se llama?, en las chimeneas que lanzaban este polvo con ladrillo. A veces las obras se pueden realizar y otras veces no. Entonces, cuando no se pueden realizar, la única posibilidad es directamente el cierre o a veces la indemnización. Lo que pasa es que la indemnización, sin la cesación de las molestias, no puede ir en contra del derecho ambiental, porque nosotros no tenemos que poder pagar la indemnización. De nada le sirve al hombre que le pague una suma de dinero si le están contaminando el aire que respira, ocasionando la muerte tal vez en un futuro a los vecinos y a las generaciones venideras. Entonces, bueno, todo eso el juez lo tiene que tomar en cuenta. En ese interés general tiene que contemporizar también todo este interés general de los vecinos de ahora y de las futuras generaciones. ¿Les queda claro lo que estaba hablando? ¿Hay alguna duda? No hay duda. Ahora vamos a ver esto de los distintos remedios, distintos resultados. Como yo le dije, mi vecina lo que hizo fue denunciar ante la municipalidad. Esta es lo que generalmente se hace cuando hay emisiones inmateriales, porque es lo más económico. La vecina no tuvo que ir a buscar abogado ni nada,
va a la municipalidad y denuncia los hechos y ya está. La municipalidad es la que está encargada de hacer cumplir la ley, porque si está incumpliendo el particular con alguna norma administrativa, el límite en interés público coloca al particular frente al Estado y no a los dos particulares entre sí. Entonces ella no tiene que pelearse con el vecino, sino que es el Estado, es la municipalidad la que tiene que hacer cumplir la ley. Pero muchas veces esto no llena las expectativas, porque tal vez si la municipalidad dice, bueno, lo vamos a autorizar, está autorizado a que estén ahí, lo único que le vamos a hacer de que tal vez toque con menos, más despacio la música o que haga tales obras, pero ¿qué pasa con todos los alquileres que ella dejó de cobrar? Haciendo una denuncia administrativa ella puede lograr que le paguen los perjuicios que le ocasionó el haber tenido todas esas molestias durante medio año o un año. ¿Ustedes qué le parece? ¿Se obtiene una indemnización haciendo una denuncia administrativa? Yo creo que no. No. Tiene que ir a través del derecho civil. Tiene que demandar por una acción de daños y perjuicios. Entonces nosotros, ante una misma realidad, tenemos varias vías, como digo acá, distintos remedios, distintos resultados. Frente a una admisión intolerable existen distintas vías, pero van a ser distintos los resultados. Yo puedo elegir la acción civil, invocando el 1973, y ahí puedo pedir el cese y los daños y perjuicios. Ahora, puedo también accionar penalmente, porque tal vez si lo que están haciendo en el caso de la industria contamina el aire y contamina el agua, y contaminar el agua es un delito penal, pues puedo ir a través de la acción penal. Puedo ir a través de la acción administrativa contra la municipalidad, la denuncia, o también aplicando las normas ambientales. Que el artículo 41 de la Constitución Nacional nos habla de la obligación de componer. Puedo ir por una acción de amparo por actos de autoridad o de los particulares, con una legitimación amplia, no solamente como en el caso de una acción civil que tengo que probar que soy vecina y que se me ha ocasionado un perjuicio. Sin embargo, podemos ver que todas estas vías de alguna manera influyen y por ahí se articulan y se analizan integralmente por los jueces, y esto ya lo pudimos ver recepcionado en el proyecto del 87 y del 93, modificatorios del artículo 2619, que nos hablaba de esto, y 2012, y permitiendo una legitimación amplia, pasiva, no solamente en contra del vecino, sino también en contra de otro particular que viviera más alejado, pero en virtud de estos intereses difusos y del medio ambiente, pues en estos proyectos se admitía que cualquiera, aunque no fuera el colindante o el vecino, pudiera pedir el cese de las emisiones. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el principio general de la limitación de los derechos por las leyes y la relación con la función social. Cuando nosotros hablamos de la función social de la propiedad, a pesar de que la función social la tuvimos en la Constitución Nacional del 49, que se dejó sin efecto, en el artículo 15 del proyecto de Código Civil y Comercial se disponía la titularidad de los derechos y función social, tenía un párrafo que hablaba de la función social y se sacó. Sin embargo, vemos que los límites en interés público viabilizan la función social. ¿Por qué? Porque yo tengo un límite, yo tengo un dominio privado, pero me lo puede limitar una norma administrativa en un interés general, y bueno, me lo está limitando en un interés social o general, que es lo mismo. Por lo tanto, fíjese, a pesar de que no esté recepcionado, de alguna manera nosotros lo podemos viabilizar a través de los límites de interés general. Miren lo que decía el artículo 15 anterior del proyecto de Código Civil y Comercial. Titularidad de los derechos y función social de la propiedad. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código. Y el párrafo que sacaron dice: la propiedad tiene una función social y en consecuencia está sometida a las obligaciones que establece la ley
con fines de bien común, que son estas limitaciones con fines de interés general. Esto se sacó en la comisión bicameral, pero sin embargo nosotros hemos aceptado la Convención Americana de Derechos Humanos, donde el artículo 21 nos habla también de la función social. Y por otro lado, el artículo 14 del Código Civil Comercial también nos habla de una función social y es más, una función ambiental de la propiedad. Ahora se dice que no es solamente social la función, sino ambiental. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del artículo 240, 241, que nos hablaba de las normas que los derechos individuales tenían que hacerse conforme a las normas administrativas de cada jurisdicción, y bueno, y que no podía ir en contra de la subsistencia del ecosistema, de la flora, de la fauna? Bueno, todo eso es porque se permite una limitación de los derechos individuales, en este caso el derecho de dominio, el derecho que se ejercen por la posesión, en función o en interés general y en interés del ambiente. Bueno, entonces para finalizar la clase, tenemos que recordar que ningún derecho es ilimitado. Esto cuidado porque hay también autores, especialmente en derecho administrativo, que dicen en la época de Vélez el dominio era ilimitado. Eso es un gran error. Tenía un capítulo de límites mucho más extenso que el actual, a pesar de que el concepto que daba Vélez no hablaba de que el derecho de dominio se ejercía conforme a las normas que lo limitan. Sin embargo, haciendo una interpretación integradora, veíamos que teníamos todo un capítulo que se referiría a los límites al dominio. Se tienen que ejercer en interés general, en interés del medio ambiente, y entre vecinos debemos tomar en cuenta que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro.